Vi mensajes y fotos de una mujer y 2 niños que no conocía. Mi hermano llevaba otra vida mientras todos creíamos en su inocencia. ¿Cómo ocultó esto durante años? La traición dolió más de lo que imaginaba. Ahora debía decidir si enfrentarlo o guardarlo en secreto. ¿Cómo llegué aquí? Bueno, esta historia comenzó hace 5 años. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Quiero que estés atento, porque lo que voy a contar no es cualquier historia de familia. Es mucho más complicado, mucho más doloroso. Todo empezó en abril del año pasado, pero para entender cómo llegamos a este momento, debo retroceder un poco y contarte quién soy. Mi nombre es Elena Morales, tengo 52 años y vivo en la Colonia del Valle, en Ciudad de México. Soy madre de 2 hijos adultos, Laura y Daniel, y siempre me he considerado una mujer fuerte, organizada y de carácter firme. Trabajo como contadora en una pequeña empresa familiar, y aunque he tenido problemas como cualquier persona, jamás imaginé que la traición podía estar tan cerca de mí. Mi hermano, Ricardo Morales, de 49 años, siempre fue el hermano perfecto ante la familia. Carismático, aparentemente responsable, dueño de una pequeña tienda de electrónicos en la Roma, y siempre dispuesto a ayudar. Yo confiaba en él completamente. Nuestra relación había sido cercana desde niños. Compartimos secretos, vacaciones, hasta algunas inversiones. Hace 2 años me ayudó a conseguir un crédito de 50,000 pesos para remodelar la cocina de mi casa. Nunca dudé de su honestidad, hasta ese fatídico día. Esa mañana estaba en la cocina preparando café cuando recibí un mensaje de mi hija Laura. Mamá, revisa el celular de Ricardo, creo que encontré algo raro. No le di importancia de inmediato, siempre estaba inventando teorías sobre la familia, pero algo en su tono me hizo mirar de reojo. Apenas tomé su teléfono y vi lo que describí al principio. Fotos de una mujer desconocida, mensajes cariñosos y 2 niños que jamás había visto. Mi corazón se detuvo por un segundo. La cocina se volvió un espacio frío, como si todo a mi alrededor hubiera cambiado de color. En ese momento, mi mente trataba de racionalizarlo. Debe ser un error, pensé. Tal vez es una amiga de años y los niños son sobrinos lejanos. Pero mientras más leía, más difícil era ignorar la evidencia. Las fechas de los mensajes eran recientes, de los últimos 3 años. Coincidían con los periodos en que Ricardo decía estar de viaje por trabajo. La traición no solo era emocional, también había un componente de mentira sistemática que me dejaba sin aire. Recuerdo que mi primer impulso fue confrontarlo inmediatamente, pero respiré hondo y decidí actuar con cautela. No quería que sospechara que ya sabía todo. Me senté en la sala, mirando los rayos de sol que entraban por la ventana, mientras mi mente repasaba cada interacción reciente con él. Había señales que yo había ignorado, llamadas misteriosas en la noche, pequeños retiros de dinero que no cuadraban, y esa vez que me pidió prestados 20,000 pesos para un proveedor que nunca apareció en sus cuentas. Yo lo pasé por alto pensando que era normal en negocios. Ahora entendía que esos pequeños detalles eran piezas de un rompecabezas mucho más oscuro. Mi amiga y confidente, Carmen, a quien conocía desde hace más de 20 años, fue la primera en recibir mi llamada. Carmen, necesito tu consejo, no sé qué hacer. Ricardo, tiene otra familia, le dije entre lágrimas y temblores. Elena, respira, no actúes impulsivamente. Documenta todo primero, me respondió con su calma habitual. Su voz fue un ancla en medio del caos que sentía, pero también un recordatorio de que debía ser estratégica. Ese día, mientras intentaba digerir la noticia, Ricardo llegó a la casa sin sospechar que yo ya sabía. Lo vi entrar con su típica sonrisa confiada. Hola, Elena, ¿cómo estás? Traje unos papeles para revisar la contabilidad de tu crédito, dijo sin notar que mi mirada estaba clavada en él. Sonreí débilmente y contesté. Ah, gracias, Ricardo, déjame que te ayude con eso. Por dentro, mi mente trabajaba a 1000 por hora, planeando cómo descubrir más, cómo enfrentar esta traición y, sobre todo, cómo proteger a mi familia de un daño mayor. Fue en ese instante cuando una sensación extraña recorrió mi espalda, un presentimiento, casi imperceptible, pero que me advertía que lo que había descubierto era solo la punta del iceberg, un detalle que yo no entendía todavía, pero que más adelante se volvería crucial. Tal vez un número de teléfono desconocido en sus contactos, o una factura repetida que no cuadraba, algo que el tiempo me revelaría. Esa tarde intenté actuar como si todo fuera normal, pero el silencio en la sala era pesado. Ricardo seguía revisando los documentos, ajeno a que yo ya estaba planeando cómo descubrir toda la verdad. Mi corazón latía con fuerza,
Mis manos temblaban ligeramente mientras tomaba nota mental de cada palabra y gesto. Cada sonrisa suya me parecía una máscara que ocultaba años de mentiras. La sensación de traición era tan intensa que sentí un nudo en la garganta y un hormigueo extraño en los brazos. Sabía que debía mantener la calma, pero la ansiedad me consumía. Y fue en ese momento, justo cuando parecía que la tarde iba a terminar de forma normal, cuando noté algo que me heló la sangre. Un sobre con el logo de un banco que él dejó caer al pasar junto a mí. Lo abrí discretamente y vi un extracto que mostraba retiros de 30,000 pesos recurrentes en fechas que coincidían con los mensajes de la otra familia. No era casualidad, era planificado, sistemático. El primer golpe tangible de la mentira que mi propio hermano había tejido frente a mis ojos durante años. Sentí una mezcla de ira y miedo, pero también una determinación que no había sentido antes. Sabía que esto era solo el inicio, y que lo que creía que era un problema menor pronto se convertiría en un laberinto de secretos, mentiras y decisiones imposibles. Mi corazón latía acelerado, y mientras lo miraba a los ojos, comprendí que nuestra relación nunca volvería a ser la misma. ¿Qué haría ahora? ¿Confrontarlo de inmediato o seguir investigando? ¿Cómo podía estar segura de no perder todo en este proceso? Todo estaba en juego, y solo había un camino para descubrir la verdad. Mi historia apenas comenzaba. Y así terminó mi primer día de descubrimientos, pero lo que encontré después me dejaría sin aliento. La verdad que ocultaba Ricardo era más profunda de lo que jamás imaginé, y las piezas de este rompecabezas apenas empezaban a encajar. Lo que parecía un pequeño secreto familiar estaba a punto de explotar. 2 días después de aquel descubrimiento, no podía dejar de pensar en cada detalle que había visto en el celular de Ricardo. Mis noches se habían vuelto largas, despierta y repasando mentalmente cada mensaje, cada foto, cada fecha que no cuadraba. ¿Cómo había logrado ocultarlo durante tanto tiempo? La idea de que mi hermano llevaba una doble vida me helaba la sangre, pero también despertaba en mí una determinación que nunca antes había sentido. No podía quedarme de brazos cruzados. Decidí empezar por recopilar lo poco que tenía. Abrí la computadora de la oficina y, mientras mis colegas hablaban sobre cosas triviales, yo escribía nombres, fechas y cantidades. Cada mensaje que vi en su celular parecía una pieza de un rompecabezas imposible de resolver. En uno de ellos, un depósito de 15,000 pesos había sido enviado a una cuenta que yo no reconocía. Esto no es casual, me dije en voz baja, mientras mi corazón latía con fuerza. Sabía que estaba entrando en un terreno peligroso. Quise hablar con alguien de confianza y llamé a mi amiga Carmen. Carmen, esto es más grande de lo que pensé. Ricardo tiene otra vida, otra familia. Hay depósitos, transferencias, todo está organizado. No sé cómo enfrentar esto. Su voz tranquila me dio un poco de calma. Elena, tienes que documentar todo. No hagas nada impulsivo. Necesitamos pruebas sólidas antes de confrontarlo. Tomé su consejo muy en serio. La historia, sin embargo, no empezó ayer. Hace 5 años, en la Navidad de 2018, Ricardo empezó a cambiar sutilmente. Empezó a llegar tarde a reuniones familiares, inventaba viajes de trabajo y, en más de una ocasión, me pidió dinero para proveedores que nunca existieron. Yo confiaba en él porque siempre había sido el hermano responsable, el que protegía a la familia. La primera vez que le presté 20,000 pesos para un pago urgente en abril del 2019, me sentí orgullosa de ayudarlo. Nunca imaginé que ese dinero desaparecería sin que yo lo supiera, ni que sería solo el inicio de un patrón más grande. Mi hija Laura fue la primera en mostrar signos de sospecha. Mamá, no sé por qué, pero siento que Ricardo nos oculta cosas, me dijo una tarde mientras tomábamos café. Intenté calmarla. Hija, tu tío siempre ha sido responsable, seguro es paranoia tuya. Pero ahora, al ver los mensajes y las transferencias, entendí que ella había tenido razón todo este tiempo y yo había ignorado sus instintos. El primer indicio real de que algo estaba mal ocurrió en enero del año pasado. Ricardo me pidió que revisara un contrato de arrendamiento de la tienda que decía incluir un pago de 50,000 pesos para un proveedor externo. Al revisar la cuenta del banco, noté que no había tal proveedor. El dinero se había desviado a otra cuenta. Ese fue el primer momento en que empecé a sospechar de manera seria. Sin embargo, me contuve y no dije nada, pensando que tal vez era un error contable. Ahora sé que ese error era intencional. En febrero, durante un almuerzo familiar, noté algo que me hizo sentir incómoda, pero que en ese momento descarté. Ricardo recibió una llamada y salió al balcón durante casi 20 minutos. Cuando volvió, estaba más sonriente de lo habitual. Nadie preguntó nada, y yo,
demasiado confiada, tampoco. Pero ese fue un patrón que se repetiría muchas veces, y que más adelante revelaría una verdad aún más dolorosa. Mientras investigaba discretamente, también empecé a notar cambios en su comportamiento. Su manera de hablar sobre el dinero parecía más calculadora, más fría. En ocasiones mencionaba casualmente transferencias grandes y no parecía preocupado por explicar los detalles. Yo lo observaba, tratando de entender si era solo mi imaginación, pero las evidencias empezaban a acumularse y no podía negarlo. Mi hermano estaba ocultando algo significativo. Mi esposo, Jorge, me advirtió varias veces: Elena, no te obsesiones con Ricardo. Quizás son solo malentendidos. Pero yo sabía que no era un malentendido. Había demasiado en juego, y no podía permitir que un secreto tan grande destruyera nuestra familia. Cada noche repasaba cada movimiento de dinero, cada fecha de viaje, cada mensaje en el celular. Era un rompecabezas que debía resolver antes de actuar, y la paciencia se volvió mi aliada. Entonces, ocurrió el primer incidente que me hizo temer que las cosas se salieran de control. Ricardo me pidió prestados otros 30,000 pesos para pagar a un proveedor urgente. Por primera vez, no podía justificarlo. Mira, Elena, necesito que me cubras esta cuenta hoy mismo. Es importante, me dijo con su típica sonrisa confiada. Sentí un nudo en el estómago. Algo en su tono no encajaba. No podía prestarle más dinero sin entender a dónde iba a parar. Decidí que era momento de tomar una decisión prudente. Ricardo, antes de darte el dinero, quiero ver el comprobante del proveedor. No puedo arriesgarme de nuevo, le dije firmemente. Sus ojos se entrecerraron y su sonrisa se tensó un poco. Claro, Elena, no hay problema. Te lo mostraré en cuanto regrese a la oficina, respondió con cierta frialdad. Noté una leve tensión, pero él logró ocultarla, como siempre. Mientras él se iba, mi corazón latía a 1000 por hora. Sabía que la historia que había descubierto en su celular no era una casualidad. Cada señal, cada transferencia, cada mentira empezaba a conectar de forma inquietante. Y aunque aún no tenía todas las pruebas, sentí que estaba a punto de abrir la puerta a algo mucho más grande. Algo que cambiaría para siempre la percepción que tenía de mi hermano y de nuestra familia. En ese instante, me senté en el sillón de la sala y respiré hondo. Miré alrededor. Las paredes de la casa, las fotos de mi familia, los recuerdos de mi infancia con Ricardo. Todo parecía normal. Pero la calma era solo superficial. Sabía que debajo de esa apariencia de normalidad se escondía una verdad que pronto explotaría. Algo me decía que lo que había comenzado con un celular y un par de fotos era solo el primer aviso de una serie de secretos que pondrían a prueba todo mi ingenio, mi paciencia y mi fortaleza. Y yo estaba lista para descubrirlos. La sensación de traición me perseguía cada día. Me despertaba con la imagen de esos mensajes y fotos en mi mente, y no podía concentrarme en nada más. Incluso en el trabajo, cada vez que revisaba los estados de cuenta de la empresa familiar, veía números que no cuadraban y sentía un miedo silencioso. Era como si Ricardo hubiera construido una vida paralela y yo estuviera atrapada en su telaraña sin darme cuenta. Todo se intensificó a mediados de marzo del año pasado. Ese día, Ricardo llegó a mi casa con su típica sonrisa, pero había algo diferente. Un aire de prisa que no había visto antes. Elena, necesito hablar contigo sobre la tienda. Hay unos pagos atrasados que debemos resolver hoy mismo, dijo mientras dejaba caer una carpeta pesada sobre la mesa de la sala. Sus ojos evitaban los míos y por un instante sentí que podía adivinar su mentira. Ricardo, ¿qué pagos atrasados? Revisé la contabilidad y todo parecía en orden, le respondí con calma, tratando de no mostrar nerviosismo. Él dudó un segundo, pero luego improvisó. Ah, sí, es un asunto del proveedor. Ya sabes cómo es esto. No te preocupes. Lo solucionaremos en unos días. Sentí un hormigueo en la nuca. Esa excusa no me convencía, y por primera vez me sentí determinada a no ceder. Esa misma tarde, mientras revisaba algunos recibos antiguos, encontré otra transferencia sospechosa. 25,000 pesos enviados a una cuenta en la que aparecía un nombre que no reconocía. La sensación de ira y traición creció como una bola de nieve. ¿Cómo pudiste, Ricardo? Después de tantos años de confianza, murmuraba para mí misma. Mis manos temblaban y mi pecho se apretaba cada vez que pensaba en la mentira sistemática que había tejido. Laura llegó a visitarme aquella tarde. Mamá, estoy preocupada. Creo que está haciendo algo más grande de lo que pensamos, dijo con voz baja, como si temiera que Ricardo la escuchara a través de las paredes. Lo sé, hija. Pero necesitamos pruebas concretas antes de actuar, respondí. Sabía que tenía que mantener la calma y no mostrar debilidad frente a él,
aunque la rabia ardía dentro de mí. Un par de semanas después, ocurrió otro incidente que me hizo comprender que esto no era solo un engaño financiero, también había manipulación emocional. Ricardo me llamó al celular un lunes por la mañana, con una voz cargada de dramatismo. Elena, necesito tu ayuda. Es un asunto familiar delicado. No puedo contarte por mensaje. Sentí la familiar mezcla de preocupación y escepticismo. Su manera de hablar siempre había sido convincente, pero algo en su tono me alertó. Cuando llegó, noté que traía consigo sobres con facturas y documentos de la tienda. Elena, mira, hubo un error enorme. Si no solucionamos esto hoy, podríamos perder más de 100,000 pesos en pagos atrasados, dijo mientras me entregaba los papeles. Su mirada buscaba mi aprobación y mi compasión, pero yo ya no era la misma mujer confiada que había sido. Analicé cada documento y confirmé algo sorprendente. Sí había errores, pero no de 100,000 pesos, sino solo 5,000. El resto de las cifras habían sido manipuladas para crear urgencia. Mi respiración se aceleró, y sentí un calor intenso subir por mi cuello. Ricardo, esto es más serio de lo que pensaba. Debemos revisar todo con calma, le dije, tratando de ocultar mi enojo. Por dentro, mi mente trabajaba como un reloj, buscando patrones, fechas, coincidencias. Cada mentira pequeña se convertía en una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Esa noche, después de que se fue, me senté en la cocina con un cuaderno y un bolígrafo. Cada número sospechoso, cada mensaje, cada fecha de viaje y cada retiro de dinero pasaba por mi cabeza. Sentí un vacío en el estómago, una mezcla de miedo y determinación. Era la primera vez que entendía que su engaño no era un accidente, sino un plan meticuloso. La tensión emocional comenzó a afectarme físicamente. Empecé a tener insomnio y ansiedad constante. Cada vez que sonaba el timbre, mi corazón se aceleraba, pensando que podría ser él trayendo nuevas excusas o buscando manipularme de nuevo. Me sentía atrapada entre el amor fraternal que aún existía y la rabia que crecía por dentro. Fue entonces cuando noté un patrón más inquietante. Cada vez que había una transacción de dinero o una actividad sospechosa, Ricardo siempre se mostraba preocupado y emocional, como si necesitara mi apoyo. Era una manipulación calculada para mantenerme distraída y confiada. La idea de que alguien tan cercano pudiera jugar con mis emociones y con el bienestar de mi familia me llenó de furia, pero también despertó una determinación férrea. Un domingo, mientras revisaba correos electrónicos antiguos, encontré evidencia que confirmaba mis sospechas. Correos de proveedores inexistentes y facturas duplicadas. La suma total ascendía a más de 75,000 pesos desviados en los últimos 3 años. Sentí un golpe en el estómago y un calor en la cara. Todo estaba claro. No era un error, no era casualidad, era un patrón de engaño sistemático. Llamé a Carmen inmediatamente. Carmen, esto es peor de lo que pensaba. Las cifras no mienten. Ricardo ha estado desviando dinero durante años. Necesito tu ayuda para documentarlo todo antes de que haga algo irreversible. Su respuesta fue inmediata y firme. Bien, Elena, vamos a recopilar pruebas. Nada de confrontaciones impulsivas. Cada detalle cuenta. Mientras colgaba, supe que había cruzado un límite invisible. Ya no podía volver a confiar ciegamente en mi hermano. Mi mundo había cambiado, y la historia que parecía un simple engaño financiero estaba escalando hacia algo mucho más oscuro y complejo. Y justo cuando pensaba que podía enfrentar la situación con estrategia, ocurrió un pequeño incidente que me hizo temer por mi seguridad. Un sobre anónimo llegó a mi puerta con fotos de la mujer y los niños, acompañadas de un mensaje que decía, «Sabe demasiado». Mi corazón se detuvo. El juego había cambiado y la traición de mi hermano comenzaba a cobrar un precio más peligroso. Lo que parecía un problema de dinero y mentiras familiares se transformaba lentamente en un conflicto de manipulación, secretos y riesgo real. Sabía que debía prepararme, documentar todo y encontrar aliados. La verdad estaba a punto de explotar, y yo estaba decidida a llegar hasta el fondo de esta historia. La mañana siguiente amaneció gris, con un viento frío que atravesaba las ventanas de mi sala en la colonia del Valle. Me senté con una taza de café humeante, el cuaderno frente a mí y el celular de Ricardo aún fresco en mi mente. Sabía que era hora de actuar con inteligencia y paciencia. No podía arriesgarme a confrontarlo sin pruebas sólidas. Necesitaba evidencia irrefutable. Decidí empezar por lo más obvio: las transferencias bancarias. Durante años había confiado en Ricardo para manejar ciertos pagos y movimientos, pero ahora cada número parecía una pieza de un rompecabezas calculado. Revisé los estados de cuenta que había podido obtener discretamente y comencé a anotar cada pago irregular.
Fue entonces cuando descubrí algo alarmante. Había transferencias recurrentes de 20,000 a 30,000 pesos cada 2 meses a cuentas que nunca había visto, algunas de ellas vinculadas con nombres falsos. Esto no puede ser coincidencia, murmuré para mí misma, con las manos temblando ligeramente mientras subrayaba cada línea de la hoja. Sabía que si alguna vez tenía que mostrar esto en un tribunal o a la policía, debía tener todo documentado. Cada prueba contaba. Contacté a mi amigo y abogado, Javier, para pedirle consejo. Javier, necesito tu ayuda, pero nadie debe saber que estoy revisando a Ricardo. Esto podría ser delicado, le dije mientras mi voz temblaba por la tensión. Él respiró hondo y respondió: Elena, primero documenta todo. Copias de correos, fotos, transferencias. Necesitamos pruebas sólidas antes de cualquier confrontación. Y si hay algo ilegal, debemos actuar rápido. Su tono calmado me tranquilizó, aunque por dentro sentía que estaba entrando en un terreno cada vez más peligroso. Esa misma tarde decidí que debía investigar físicamente. Visité la tienda de electrónicos de Ricardo con la excusa de revisar inventario. Mientras él estaba ocupado con un cliente, revisé discretamente algunos recibos y facturas. Encontré documentos inconsistentes, nombres de proveedores repetidos, fechas que no coincidían con los depósitos en las cuentas y un recibo que mostraba un retiro de 15,000 pesos el mismo día que supuestamente estaba en una reunión de negocios. Cada hallazgo confirmaba mis peores sospechas. El primer golpe de realidad me llegó cuando hablé con Ana, la empleada de la tienda que trabajaba directamente con Ricardo desde hacía años. Ana, necesito que seas honesta conmigo. ¿Has visto algo extraño en los pagos o proveedores? Pregunté con cautela. Ana dudó, pero finalmente susurró: Señora Elena, hay cosas que no cuadran, transferencias a cuentas que no existen. Ricardo siempre decía que era confidencial, pero yo empecé a sospechar. Su revelación me dio un impulso de determinación. No estaba sola, y esto podía probarse. A medida que avanzaba la investigación, la evidencia comenzó a acumularse de manera abrumadora. Revisé fotos, mensajes, correos y extractos bancarios. Todo apuntaba hacia la existencia de otra familia y hacia el desvío sistemático de dinero. Calculé que en los últimos 3 años, Ricardo había movido al menos 150,000 pesos de nuestra empresa familiar hacia cuentas desconocidas. El peso de la traición era insoportable, pero la claridad que gané me dio fuerza. Mientras organizaba cada archivo y foto, un pensamiento me estremeció. ¿Y si Ricardo sospechaba que estaba investigando? ¿Y si intentaba destruir pruebas o manipular aún más a la familia? La paranoia se mezcló con la ira, y sentí como mi cuerpo reaccionaba con tensión. Los hombros rígidos, la respiración rápida, las manos sudorosas. Sabía que debía ser cuidadosa, pero también decidida. Entonces sucedió algo que cambió todo. Recibí un mensaje anónimo en mi correo. Sabemos lo que estás haciendo. Detente antes de que sea tarde. Mi primer impulso fue borrar el correo, pero algo en mi interior me hizo conservarlo como evidencia. Sabía que no podía retroceder ahora. Cada paso me acercaba más a la verdad, y cada advertencia me confirmaba que estaba en lo correcto. Ricardo no solo me había mentido, sino que podía intentar proteger su secreto a cualquier costo. Decidí entonces acudir a Carmen y a Javier con todo lo que tenía. Nos reunimos en mi casa esa misma tarde, y les mostré transferencias, correos y fotos. Carmen, siempre prudente, dijo: Elena, esto es sólido, pero debemos proceder con cuidado. Cada movimiento de Ricardo debe ser documentado y guardado de forma segura. No podemos dejar que sospeche nada. Javier agregó: con esto podemos iniciar un proceso legal si es necesario, pero primero necesitamos confirmar la identidad de la otra familia y los movimientos financieros exactos. Todo debe estar blindado. La tensión se sentía en el aire. Cada evidencia que revisábamos nos acercaba más a un descubrimiento que podría destruir años de confianza familiar. Mientras organizaba los archivos y los recibos, noté que una foto en particular me resultaba extraña: un niño usando un juguete que reconocí inmediatamente. Era un regalo que yo misma le había comprado a Ricardo para su sobrino Daniel hace meses. Verlo en manos de otro niño me golpeó emocionalmente. No era solo dinero, ni mentiras. Era manipulación directa de la familia y de los afectos más cercanos. Fue entonces que decidí que el próximo paso debía ser aún más estratégico. Necesitaba confrontar pruebas tangibles, pero sin ponerme en riesgo. La recopilación de información estaba funcionando, y cada documento que organizaba reforzaba mi convicción. Estaba a punto de descubrir la magnitud completa de la traición de Ricardo. Mientras la noche caía sobre la ciudad,
Me senté frente a la ventana, mirando las luces de la colonia del Valle. Mi mente repasaba cada hallazgo, cada mensaje, cada transferencia. Sabía que la verdad estaba a solo unos pasos de salir a la luz, pero también sentía un escalofrío. No podía prever cómo reaccionaría Ricardo, ni las consecuencias que esto tendría sobre nuestra familia. Algo me decía que lo que estaba por descubrir cambiaría para siempre no solo la relación con mi hermano, sino la seguridad emocional y financiera de toda nuestra familia. Y justo cuando cerré el cuaderno y apagué la luz de la sala, escuché un ruido afuera, el sonido de una puerta cerrándose, pasos que se alejaban. Mi corazón se aceleró. ¿Acaso alguien había notado que estaba investigando? La siguiente mañana desperté con la sensación de que algo estaba cambiando. La investigación había tomado un ritmo frenético, y cada hallazgo aumentaba mi determinación. Tenía la lista de transferencias, las fotos de la otra familia, los correos electrónicos y los recibos falsos organizados meticulosamente. Pero sabía que aún faltaba la prueba definitiva: identificar con certeza a la mujer y a los niños, y descubrir cómo Ricardo había mantenido todo oculto durante años. Decidí comenzar con una visita estratégica a la tienda de Ricardo. Solo voy a revisar inventarios, me repetí mientras subía por las escaleras de la pequeña tienda en la Roma. Ana, la empleada que ya confiaba en mí, me recibió con una sonrisa nerviosa. «Señora Elena, ¿ya tiene todo listo para el inventario?», preguntó. Asentí y entré, pero mientras él estaba ocupado con un cliente, busqué más documentos. Fue entonces que encontré un archivo en la computadora que parecía normal a simple vista, pero que contenía nombres que no coincidían con los proveedores habituales. Entre ellos había uno que destacaba: Mariana López. No lo reconocía, pero al abrirlo vi facturas y recibos que apuntaban a transferencias de dinero y compras constantes. Mis manos temblaban mientras copiaba los archivos a un USB escondido en mi bolso. Sabía que esto era clave. De regreso a casa, me senté con Carmen y Javier. «Miren esto», dije mientras les mostraba las facturas. «Elena, esto es sólido, pero necesitamos más contexto. ¿Quién es Mariana López?». Javier levantó una ceja, intrigado. Carmen frunció el ceño. «Elena, si esta mujer está vinculada a los niños, entonces la otra familia de Ricardo es real. Esto no es solo dinero desaparecido, es una vida paralela». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era más grande de lo que había imaginado. Decidí que necesitaba evidencia visual. Revisé nuevamente los mensajes del celular y encontré fotografías de Mariana con los niños, todas en situaciones cotidianas: desayunos, juegos, paseos por el parque. Lo que me impactó fue un detalle. Uno de los niños llevaba una camiseta que reconocí inmediatamente, un regalo que le había dado a mi sobrino Daniel. Mi corazón se detuvo. Esto no era coincidencia. Ricardo estaba usando los mismos regalos para su otra familia. La manipulación emocional alcanzaba niveles que no había considerado posible. Con esta evidencia en mano, contacté discretamente a un investigador privado que conocía desde hace años. Víctor, necesito que verifiques algo sin que nadie se entere. Quiero fotos, ubicaciones, nombres, todo», le dije por teléfono con voz firme. Él accedió y me aseguró que podía comenzar de inmediato. La idea de tener un profesional trabajando en paralelo me dio un poco de tranquilidad. 2 semanas después, Víctor me entregó un reporte preliminar. Mariana López vivía en un departamento en la colonia Narvarte, y los niños, un niño de 7 años y una niña de 5, coincidían con los que aparecían en las fotos de Ricardo. Cada depósito bancario correspondía con compras y servicios vinculados a esa dirección. La magnitud del engaño me hizo respirar con dificultad. Ricardo no solo estaba desviando dinero de la tienda y de nuestra familia, estaba manteniendo otra vida completa a escasos kilómetros de la nuestra. La ira y la decepción se mezclaban con miedo. Cada día que pasaba sin que nadie supiera la verdad, él consolidaba su doble vida. Sentía que cada decisión que tomaba debía ser precisa. No podía arriesgarme a confrontarlo aún. Debía tener todo documentado. Cada mensaje, cada transferencia, cada visita de Mariana debía ser registrada. La magnitud del engaño era enorme. Más de 200,000 pesos desviados solo en el último año, sin contar los depósitos de años anteriores. Fue entonces que surgió un detalle aún más inquietante. Al revisar los correos, noté un mensaje que parecía fuera de lugar, un aviso de un abogado desconocido, dirigido a Ricardo, sobre un asunto de custodia y manutención. La fecha coincidía con uno de los retiros de dinero más grandes que había detectado: 50,000 pesos. Mi mente dio vueltas. Esto no era solo manipulación financiera y emocional, era un plan meticuloso para mantener a su otra familia segura,
mientras nosotros creíamos en su inocencia. Decidí que era momento de confrontar discretamente a alguien más dentro del círculo cercano. Ana, necesito que seas completamente honesta. ¿Sabes si Ricardo tiene algún contacto frecuente con alguien llamado Mariana? La empleada dudó unos segundos, bajó la voz y respondió. Sí, yo lo sabía, pero nunca dije nada. Él me pidió que no mencionara nada. Siempre decía que era confidencial. Su confesión fue otro golpe. Pero también confirmaba que mi investigación estaba en el camino correcto. El siguiente paso fue recopilar evidencia tangible de la otra familia. Recibos, fotos, ubicaciones y movimientos financieros. Cada hallazgo aumentaba mi ira, pero también mi resolución. Sabía que cuando finalmente enfrentara a Ricardo, no habría lugar para dudas ni excusas. La traición estaba documentada, cada mentira, cada manipulación, cada gasto oculto. Pero justo cuando sentía que estaba cerca de la verdad absoluta, ocurrió algo inesperado. Un mensaje anónimo llegó a mi celular. Cuidado, estás jugando con fuego. No sigas investigando. Mi corazón se detuvo y un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía que la traición de Ricardo no solo afectaba a la familia, sino que podía tener consecuencias peligrosas para mí si él llegaba a sospechar que estaba descubriendo todo. En ese momento entendí algo fundamental. No solo estaba enfrentando mentiras y dinero desviado, estaba enfrentando a un hombre capaz de manipular, mentir y proteger secretos a cualquier costo. La investigación continuaría, pero ahora la tensión aumentaba. La traición de mi propio hermano era más profunda y peligrosa de lo que jamás había imaginado. El aire en mi casa estaba cargado de tensión aquella tarde. Había reunido todas las pruebas posibles. Transferencias bancarias, fotos de Mariana y los niños, correos electrónicos, recibos falsos, incluso reportes de Víctor con la ubicación exacta de la otra familia. Sabía que ya no podía esperar más. Era momento de enfrentar a Ricardo, pero debía hacerlo con estrategia, sin dejar que la emoción me traicionara. Lo llamé y le pedí encontrarnos en la oficina de la tienda. Ricardo, necesito hablar contigo sobre la contabilidad y algunos asuntos personales, dije con voz firme, ocultando la ira que me hervía por dentro. Cuando llegó, su sonrisa confiada estaba presente, pero en sus ojos había un ligero destello de sospecha. Yo lo había notado antes, pero ahora estaba segura. Comenzaba a intuir que algo había cambiado. ¿Qué pasa, Elena? ¿Todo bien?, preguntó, tratando de sonar relajado. Yo cerré la puerta de la oficina y me senté frente a él. Ricardo, esto ya no es un juego. Sé de Mariana, sé de los niños y sé sobre las transferencias de dinero a cuentas desconocidas. Tenemos pruebas, y no hay manera de ocultarlo. Su sonrisa se desvaneció por un instante. Sus manos se apretaron sobre el escritorio y un silencio incómodo llenó la sala. ¿De qué estás hablando? Intentó desviar la conversación, pero su voz no sonaba convincente. Yo saqué la primera carpeta con las facturas y las transferencias. Todo esto son registros de los últimos 3 años. Cada movimiento está documentado. Cada pago que dijiste que era para proveedores, era para tu otra familia. Sus ojos se abrieron de golpe, y noté un cambio inmediato en su postura, de arrogante a tenso. Intentó interrumpirme varias veces. Elena, esto no es lo que parece. Puedo explicarlo, pero no le permití hablar. No, Ricardo. No quiero excusas. Esto es traición, mentiras, manipulación, y no solo financiera, sino emocional. La furia contenida desde hace meses se desbordó en cada palabra que pronunciaba. Él respiraba hondo, intentando recuperar control de la situación, pero yo tenía el poder ahora. Javier, que estaba presente de manera discreta, intervino con firmeza. Ricardo, todo esto está documentado. Si no quieres problemas legales, tendrás que cooperar y admitir los hechos. Hay evidencia suficiente para proceder. La voz de mi abogado resonó en la oficina y noté cómo la tensión se intensificaba. Su mirada cambió. Ahora había miedo mezclado con incredulidad. Intenté mantener la calma y continuar. Hiciste retiros de 20,000, 30,000 y hasta 50,000 pesos, supuestamente para proveedores. La verdad es que fueron para sostener a Mariana y los niños. Esto no solo afecta nuestras finanzas, sino que es un engaño a toda la familia. Ricardo tragó saliva, y por un instante, el orgullo y la arrogancia desaparecieron completamente. La confrontación se volvió más intensa cuando le mostré las fotos y los mensajes del celular que había conservado. Mira esto, Ricardo, fotos de los niños que nunca hemos visto, mensajes que confirman cada mentira. ¿Cómo pudiste vivir así, frente a todos nosotros, mientras ocultabas otra familia?
Sus manos temblaban ligeramente. La verdad lo estaba golpeando de frente. Intentó justificarse con excusas, pero todo sonaba débil y calculado. No entiendes. Yo tenía que mantenerlos a salvo. No podía decirte nada, dijo con voz entrecortada. Mi respuesta fue firme y directa. Lo que hiciste no tiene justificación. La traición y la manipulación son evidentes. Has perdido nuestra confianza, Ricardo, y ahora tendrás que enfrentar las consecuencias. En ese momento, sentí una mezcla de satisfacción y miedo. Había logrado confrontarlo, exponer la verdad y tomar control de la situación, pero sabía que él no se detendría ahí. Ricardo era estratégico y podía reaccionar de maneras impredecibles. Cada palabra, cada gesto, debía ser medido. Fue entonces cuando mencioné algo que lo paralizó completamente. Todo esto será presentado a las autoridades si no cooperas. Tenemos evidencia financiera, correos, fotos y testimonios de Ana. No puedes escapar de esto. Su rostro palideció y la tensión en la oficina se volvió casi insoportable. Era un hombre que hasta hace poco creía tener el control, ahora reducido a la defensiva total. Ricardo intentó negociar, ofrecer excusas y promesas de enmienda, pero yo ya no estaba dispuesta a confiar en sus palabras. Había dejado demasiado claro que las pruebas hablaban por sí solas. Por primera vez en años, sentí que tenía el poder en mis manos, y que podía proteger no solo a nuestra familia, sino también asegurar que él enfrentara las consecuencias de sus actos. Mientras nos despedíamos, sentí un escalofrío. La confrontación había sido intensa, y aunque había logrado evidenciar la traición, sabía que Ricardo no se quedaría de brazos cruzados. Su ego, su orgullo y su necesidad de controlar todo podían llevarlo a reaccionar de manera peligrosa. La sensación de alerta permanecía. Al salir de la tienda, respiré profundamente y pensé en los próximos pasos. Necesitaba consolidar toda la evidencia y asegurarme de que cada movimiento financiero y cada mensaje quedara documentado de manera irrefutable. La confrontación había abierto la puerta a la verdad, pero también había encendido una chispa de riesgo que no podía ignorar. Justo cuando creía que todo estaba bajo control, recibí una llamada anónima. Sabemos que lo enfrentaste. Ten cuidado con los pasos que tomes ahora. Mi corazón se detuvo y un escalofrío recorrió mi columna. La historia estaba lejos de terminar, y los riesgos se intensificaban. La sensación de peligro se volvió real apenas unas horas después de la confrontación. Mientras organizaba los documentos y las fotos en mi sala, escuché un golpe en la puerta. Mi corazón se aceleró, y por un instante dudé si abrir. Era Javier, que había venido a revisar el archivo que estábamos consolidando. Elena, necesitábamos ver esto de inmediato, dijo, sosteniendo una carpeta con más evidencia que había conseguido durante la tarde. Mientras revisábamos los nuevos documentos, el teléfono sonó con un número desconocido. La voz al otro lado era baja, fría y amenazante. Detente ahora, o las consecuencias serán graves. Mis manos se congelaron sobre el auricular. Sabía que Ricardo estaba desesperado y que había comenzado a reaccionar de manera peligrosa. No era solo un hombre atrapado en sus mentiras, ahora se sentía acorralado y capaz de cualquier cosa. 2 días después, recibí un correo extraño con fotografías mías tomadas desde afuera de mi casa. Cada imagen mostraba un ángulo diferente. Cada movimiento que yo había hecho parecía estar vigilado. Sentí que mi mundo se estrechaba, que la amenaza no era solo financiera ni emocional, sino física. Era una sensación nueva y aterradora. La traición de Ricardo ahora incluía un elemento de peligro tangible. Decidí reforzar la seguridad en casa. Instalé cámaras discretas, cambié cerraduras y aseguré que Ana y Laura supieran que no podían dar información sobre mis movimientos. Cada paso debía ser estratégico. Sabía que si Ricardo notaba cualquier debilidad, podría intentar manipular la situación o incluso poner en riesgo a la familia. No podía permitirlo. Mientras tanto, la investigación continuaba. Víctor, el investigador privado, me entregó un nuevo reporte con movimientos recientes de Ricardo y Mariana. Cada transferencia, cada compra y cada desplazamiento estaba documentado. La suma total de dinero desviada ya superaba los 250,000 pesos, y no había evidencia de intención de detenerse. Cada hallazgo aumentaba mi enojo y mi determinación. Una tarde, Ricardo apareció en mi puerta inesperadamente. Su rostro mostraba mezcla de ira y desesperación. Elena, debemos hablar. Esto puede destruirnos a todos, dijo con voz firme pero temblorosa. Lo dejé entrar, pero mantuve la distancia. Sabía que no podía confiar en él, aunque su tono buscara despertar compasión. Ricardo,
Ya no hay diálogo sin pruebas. Todo está documentado. Cada transferencia, cada mentira, cada manipulación. No voy a retroceder, le respondí. Él frunció el ceño y respiró profundo. No entiendes. Todo lo que hice fue para protegerlos, para mantenerlos a salvo, murmuró. Pero yo lo miré fijamente y le dije: protegerlos a costa de mentiras y dinero de la familia no es protección, es traición. Y pagarás por ello si no cooperas. El ambiente se volvió tenso, casi eléctrico. La conversación se transformó en un enfrentamiento silencioso de voluntades. Cada palabra era medida, cada gesto una amenaza implícita. Ricardo comprendió que ya no podía intimidarme. Yo había pasado de ser la hermana confiada a una mujer estratégica, firme y decidida a exponer la verdad. Al día siguiente, llegó un aviso legal de un abogado desconocido, alegando reclamaciones de Mariana López sobre manutención y custodia de los niños. La magnitud del problema escalaba aún más rápido de lo que había imaginado. No era solo un asunto financiero ni un engaño emocional, ahora involucraba riesgos legales que podrían afectar directamente a la familia y exponer a Ricardo públicamente. Durante una reunión con Javier y Carmen, trazamos un plan estratégico: consolidar todas las pruebas, preparar un expediente legal sólido y establecer protocolos de seguridad. Sabía que si Ricardo detectaba cualquier movimiento apresurado, podía reaccionar de manera impulsiva y peligrosa. Cada acción debía ser calculada. Pero la tensión no solo estaba fuera, también crecía dentro de mí. Cada noche, al intentar dormir, mi mente repasaba los posibles escenarios. ¿Podría Ricardo intentar algo físico? ¿Sería capaz de amenazar o manipular directamente a Laura o Ana? La traición, que había empezado como un secreto financiero y emocional, ahora había escalado hacia amenazas de seguridad y un juego de poder que no podía ignorar. Un jueves por la noche, mientras revisaba los últimos reportes de Víctor, escuché un ruido en la ventana de la sala. Me levanté lentamente y vi una sombra moverse rápidamente. El corazón me latía con fuerza, y supe que ya no era paranoia. Alguien había intentado vigilarme de cerca. La sensación de peligro se volvió tangible, real y aterradora. En ese momento comprendí que no podía retroceder. Cada acción debía ser medida, cada movimiento calculado. La traición de Ricardo ya no era solo un engaño familiar, era un juego peligroso de poder, manipulación y amenazas. La seguridad de mi familia y mi propia integridad estaban en riesgo. Y justo cuando me preparaba para dormir, recibí un mensaje en mi celular: no sabes con quién estás jugando. Esto apenas comienza. Mi cuerpo se tensó y supe que la historia estaba lejos de terminar. La traición y el peligro habían alcanzado un nuevo nivel, y cada decisión de la siguiente etapa tendría consecuencias imprevisibles. El amanecer llegó con un peso en el pecho que no podía ignorar. Desde la confrontación con Ricardo y las amenazas posteriores, no había un solo momento de tranquilidad. Cada sonido, cada llamada desconocida, cada mensaje anónimo me hacía temblar. Sabía que la traición ya no era solo financiera ni emocional, era un juego peligroso que podía costarme más de lo que imaginaba. Me senté frente a la ventana de mi sala en la Colonia del Valle, con una taza de café humeante y el celular en la mano. El mensaje del día anterior seguía en pantalla: esto apenas comienza. Respiré profundo y recordé todo lo que había descubierto: Mariana, los niños, las transferencias, los correos, los recibos falsos, los reportes de Víctor. Cada evidencia estaba documentada, pero ahora cada acción debía ser estratégica, porque la seguridad estaba en juego. Llamé a Javier y Carmen de inmediato. Tenemos que planear cuidadosamente los próximos pasos. Ricardo podría intentar algo impulsivo, y no quiero que nadie salga lastimado, les dije con voz firme pero tensa. Javier respondió: Elena, vamos a blindar la situación legalmente y asegurar tu entorno. Pero la prioridad ahora es anticiparnos a sus movimientos. Carmen agregó: cada decisión que tomes debe ser calculada. No puedes dejar que la ira o el miedo te dominen. Esta es la fase crítica. Decidí que era momento de ir más allá de los documentos. Tenía que obtener evidencia directa de la otra familia, sin ser descubierta. Con la ayuda de Víctor, el investigador privado, organizamos un plan para seguir a Mariana discretamente y documentar cada visita a su departamento. Sabía que esto podía ser riesgoso, pero necesitaba pruebas tangibles que dejaran a Ricardo sin posibilidad de excusa. Durante los días siguientes, cada movimiento era calculado. Víctor me enviaba reportes diarios: entradas y salidas, compras, conversaciones interceptadas con permisos legales y fotos de los niños. Cada hallazgo aumentaba la magnitud de la traición. Había descubierto que en el último mes,
Ricardo había transferido más de 50,000 pesos adicionales para mantener oculto su doble hogar. La ira me subía por momentos, pero me obligaba a mantener la calma. Un jueves, mientras revisaba el reporte más reciente, mi teléfono vibró con un mensaje inesperado de Ricardo. Sé que estás investigando. Deja esto antes de que todo se complique. Mi corazón se aceleró, pero una parte de mí se sintió satisfecha. Sabía que estaba en lo correcto y que él estaba desesperado. Respondí mentalmente. Nunca, no hasta que pagues por todo. Esa misma tarde, al volver de la tienda, encontré la puerta de mi casa entreabierta. Mi primera reacción fue de alarma. ¿Quién estuvo aquí?, pregunté en voz baja. Revisé cada habitación, cada cajón, y noté que nada había sido tocado, salvo un sobre en la mesa de la sala. Lo abrí con cuidado y encontré una foto de mí junto con Laura, tomada desde la calle, con una nota escrita a mano. Observa y aprende. Esto es solo el comienzo. El miedo me recorrió la espalda y supe que la amenaza se había vuelto física y directa. Decidí que no podía enfrentar esto sola. Llamé a mi hermana Laura y le pedí que viniera de inmediato a casa. Necesitamos unir fuerzas. No podemos dejar que Ricardo nos manipule ni nos intimide, le expliqué con voz firme pero controlada. Laura llegó en menos de una hora, y juntas repasamos cada hallazgo, cada amenaza y cada evidencia recopilada hasta el momento. La determinación crecía, pero también la sensación de riesgo inminente. Mientras revisábamos los archivos, Víctor me envió un mensaje urgente. Mariana acaba de salir del departamento con los niños. Está yendo a un parque público en la colonia Narvarte. Podría ser la oportunidad de obtener evidencia directa de la rutina diaria de la otra familia. Laura y yo intercambiamos miradas. Era arriesgado, pero necesario. Nos preparamos y seguimos el reporte con extrema precaución. En el parque, manteniendo distancia, observé cómo Mariana jugaba con los niños, mientras la rutina aparentemente inocente mostraba un hilo invisible de control que Ricardo ejercía sobre sus vidas. Cada sonrisa de los niños contrastaba con el dolor y la traición que sentía. Tomamos fotos, anotamos horarios y movimientos. Era evidencia concreta que complementaba los documentos financieros y los correos. La doble vida de Ricardo era real y completa. Al regresar a casa, la tensión alcanzó su punto máximo. Sabía que cualquier error podría ser catastrófico. Cada acción debía ser calculada, cada palabra medida. Sabía que la próxima fase sería decisiva. Enfrentar directamente a Ricardo con toda la evidencia acumulada, asegurando no solo la justicia sino la seguridad de todos. Mientras me preparaba para la noche, revisando las fotos y reportes, un pensamiento me estremeció. Ricardo no solo había traicionado nuestra confianza, sino que ahora estaba dispuesto a escalar hacia la intimidación y el peligro físico. La traición había evolucionado a una amenaza real, y yo debía decidir cómo enfrentarla sin poner en riesgo a nadie. El día que había estado esperando desde hace meses finalmente llegó. Tenía todas las pruebas organizadas, cada transferencia bancaria, cada mensaje, cada foto, cada testimonio de Ana y Víctor. Sabía que si enfrentaba a Ricardo con todo esto, no habría vuelta atrás. La justicia debía imponerse, y mi familia merecía la verdad completa. Convocamos una reunión en la oficina de la tienda, con Javier y Carmen presentes como testigos y asesores legales. Ricardo llegó con su habitual arrogancia, pero pude ver un destello de preocupación en sus ojos. Había estado jugando a la defensiva, pero hoy la situación estaba completamente a mi favor. Ricardo, tenemos que hablar, dije mientras cerraba la puerta tras de sí. Mi voz era firme, sin rastro de duda. Le mostré el expediente completo. Cada transferencia, cada gasto, cada mensaje y cada visita a Mariana y los niños está documentado. No hay manera de negar lo que has hecho. Tu doble vida ha sido expuesta y no puedes esconderte más. Sus manos se crispaban sobre el escritorio y su respiración se volvió más pesada. Intentó interrumpirme. Elena, yo, puedo explicar, pero no lo dejé terminar. Javier tomó la palabra. Ricardo, si no cooperas ahora, la evidencia que tenemos se entregará a las autoridades. No hay negociación posible. Su mirada estaba fija, y por primera vez lo vi verdaderamente intimidado. Sabía que estaba atrapado. Cada excusa que pudiera ofrecer ya no tendría efecto. La magnitud de su engaño y las pruebas eran irrefutables. Fue entonces que mostré las fotografías de Mariana con los niños, junto con los reportes de Víctor. Mira esto, Ricardo. Estos niños son reales. Tu otra familia es real. Cada peso que desviabas, cada mentira, cada manipulación emocional queda expuesta. Esto no es solo traición, es un crimen contra la familia y contra la ley. Su rostro palideció, y por un instante,
El silencio llenó la sala. Intentó defenderse con justificaciones. Yo solo quería protegerlos, no sabía cómo decírtelo. Pero mi voz no titubeó. Protegerlos no significa mentirle a toda tu familia y robar dinero que no te pertenece. Todo esto tiene consecuencias legales y éticas. Y ahora enfrentarás ambas. La fuerza de mis palabras lo dejó sin respuesta. Carmen intervino con frialdad profesional. Ricardo, la evidencia es suficiente para iniciar un proceso legal por desfalco, manipulación financiera y engaño emocional. No hay forma de evitarlo. Sentí un nudo en la garganta, pero también un alivio profundo. Finalmente, la verdad estaba fuera, y el control que Ricardo creía tener se había desvanecido. Mientras yo revisaba cada documento con cuidado, él bajó la cabeza. Había perdido la arrogancia, la seguridad que lo había caracterizado durante años. Finalmente, admitió. Está bien, lo admito. Todo es cierto. Mi corazón se aceleró, no por alegría, sino por la confirmación de que la traición había sido completamente expuesta. Con la admisión de Ricardo y la evidencia acumulada, contactamos al abogado de Mariana y a las autoridades correspondientes. Cada detalle financiero fue presentado, y se inició el procedimiento legal para regularizar la situación de la otra familia y garantizar que mi familia recuperara la estabilidad y los recursos que él había desviado. Durante los días siguientes, Ricardo fue obligado a cooperar, firmando acuerdos y restituyendo parte del dinero que había tomado. Las tensiones eran altas, pero cada paso que daba estaba bajo supervisión legal. Por primera vez, sentí que la justicia estaba realmente en marcha y que los daños podrían ser reparados, aunque la traición hubiera dejado cicatrices emocionales profundas. El momento más impactante fue cuando Mariana y los niños fueron contactados de manera segura y protegida, para asegurarnos de que Ricardo no intentara manipularlos. Cada sonrisa de los niños al reunirse con su madre me recordaba por qué había luchado tanto. La traición se transformaba en justicia y, poco a poco, en reparación. Finalmente, después de semanas de procedimientos, negociaciones y confrontaciones, Ricardo quedó bajo supervisión legal estricta. No solo tuvo que devolver gran parte del dinero robado, sino que también enfrentó consecuencias legales por sus actos. La sensación de alivio y justicia fue intensa. Habíamos logrado no solo proteger a mi familia, sino también garantizar que las mentiras y manipulaciones de Ricardo no continuaran. Mientras observaba a Laura y a Carmen organizar los últimos documentos, respiré hondo. Había sido un camino agotador y doloroso, pero la verdad había prevalecido. La traición había sido expuesta, la justicia había sido servida y yo había demostrado que la fortaleza, la estrategia y la determinación podían superar incluso los engaños más profundos. Sin embargo, aunque la justicia había llegado, sabía que la sanación emocional sería un proceso largo. Cada palabra de reconciliación, cada gesto de perdón y cada día que pasara nos permitiría reconstruir la confianza que Ricardo había destruido. Por primera vez en años, sentí que podíamos empezar a cerrar las heridas. La calma que siguió a la tormenta era extraña y a la vez liberadora. Después de meses de investigaciones, confrontaciones y amenazas, finalmente podía respirar sin el peso constante del miedo y la incertidumbre. Ricardo estaba bajo supervisión legal y había tenido que enfrentar las consecuencias de sus actos. Cada transferencia de vuelta, cada declaración, cada registro presentado ante las autoridades me daba una sensación de justicia cumplida que no podía describir con palabras. Me senté en la sala de la casa de la Colonia del Valle, mirando por la ventana el atardecer que bañaba de naranja los edificios. Laura estaba a mi lado, y juntas repasábamos los cambios que habíamos implementado para proteger a la familia y nuestra estabilidad emocional. Nunca imaginé que tendríamos que pasar por algo así, Elena dijo con voz suave. La tomé de la mano y le respondí, lo sé, pero lo logramos. La verdad salió a la luz y ahora podemos reconstruir. Los primeros días fueron de reorganización y reconciliación. Había mucho que sanar. La desconfianza, la angustia y la sensación de traición no desaparecían de inmediato. Pero cada conversación franca con Laura, cada charla con Carmen y Javier sobre seguridad financiera y emocional, nos fortalecía. Aprendí que enfrentar la verdad con determinación y estrategia podía transformar incluso la traición más profunda en una lección de resiliencia y poder personal. A nivel legal, todo quedó documentado. Ricardo debía pagar restituciones económicas y cumplir con sanciones legales claras. Su doble vida había sido expuesta públicamente, y la justicia aseguraba que no pudiera repetir su engaño. Mariana y sus hijos comenzaron un proceso seguro para regularizar su situación, y me sentí aliviada de que finalmente, todos los involucrados tuvieran la oportunidad de reconstruir sus vidas sin miedo ni manipulación. En lo personal,
Mi transformación fue evidente. La mujer que antes confiaba ciegamente en los lazos familiares ahora era estratégica, consciente y fuerte. Aprendí a no subestimar las señales de alerta, a investigar con calma y a proteger lo que más valoraba. Cada experiencia dolorosa se convirtió en una lección de prudencia y fortaleza. Mi confianza ya no era ciega, sino inteligente y medida. Un día, mientras revisaba viejas fotos familiares, encontré una imagen de Ricardo con nosotros antes de que todo esto saliera a la luz. Sentí tristeza por los años de engaño, pero también orgullo por haber superado la traición. Decidí guardar la foto, no como recuerdo de dolor, sino como símbolo de lo que habíamos superado. Cada cicatriz tenía su historia, y cada historia, su aprendizaje. También me acerqué a Mariana en varias ocasiones, no como enemiga, sino como alguien que entendía la complejidad de la situación. Compartimos consejos sobre cómo proteger a los niños y cómo manejar la exposición pública de manera segura. Fue un momento extraño y poderoso, de la traición de un hermano a la construcción de un puente de comprensión y cuidado hacia la otra familia. Mi vida volvió lentamente a la rutina. La tienda funcionaba sin problemas y los fondos recuperados aseguraban nuestra estabilidad financiera. Laura y yo retomamos actividades que habíamos dejado de lado por el estrés de los últimos meses. Cada día era un recordatorio de que la justicia y la estrategia podían revertir incluso las peores traiciones. Mientras caminaba por la colonia del Valle una tarde, respirando aire fresco y observando a los niños jugar en el parque, sentí una paz que creía imposible hace unos meses. La traición de Ricardo había sido profunda, pero mi respuesta había sido aún más poderosa. Investigación, estrategia y decisión. La verdad no solo había sido revelada, sino que la justicia se había cumplido. Cerrando el año, reflexioné sobre lo aprendido. La familia no siempre significa confianza ciega, pero sí puede ser motivo de fortaleza y protección si se actúa con inteligencia. Cada decisión estratégica, cada confrontación medida, cada paso calculado, había transformado la traición en lección y en victoria. Hoy puedo decir, con orgullo y tranquilidad, que el pasado ya no me controla. La historia de traición, miedo y peligro se transformó en una historia de justicia, resiliencia y empoderamiento. Y mientras observo a mi familia reunida, sonrío sabiendo que aunque la vida puede sorprendernos con secretos dolorosos, nuestra capacidad de enfrentar, resistir y triunfar siempre será más fuerte que cualquier traición.